de tu venida y del fin del siglo. De alguna manera nos deja entrever la Escritura que Jesús ya les había hablado en alguna parte acerca de su segunda venida, porque pues ya estaba entre ellos, ¿verdad? No se refiere a la primera, sería muy redundante. Jesús les diría, pues ya estoy con ustedes. Pero hace relaciona estas dos cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí la palabra siglo en griego es la palabra aeón, que significa un tiempo prolongado, significa época o era. Así que podríamos entender esta pregunta como: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de esta época? Como nosotros lo llamamos en nuestro lenguaje común, el fin de los tiempos. Yo me acuerdo cuando yo era niño, o sea, ya tiene rato, de las primeras cosas que a mí me impactaba escuchar de los adultos era cuando hablaban del fin del mundo. Y yo me espantaba, ¿sí? A mí me decían que iba a haber el fin del mundo, que el mundo se iba a acabar. Y cuando estaba estudiando en la primaria, como todo buen niño, tuve mi época de dinosaurios, ¿sí? Los niños, por lo general, no todos, pero la gran mayoría, hay una época en la que amamos los dinosaurios y todos son comprar juguetes de dinosaurios y te aprendes los nombres bien raros, ¿verdad? Pterodáctilo, Ictialitus y no sé, Gallimimus. Y luego, para acabarla, cuando yo era niño salió una película que se llama Jurassic Park, que en efectos especiales era lo último. Ahorita lo veo y digo, qué chafa se ve, pero cuando era niño yo decía, esos dinosaurios son de verdad, o sea, se ven tan reales, ¿verdad? Y pues me encantaba este rollo. Y estudiando a los dinosaurios, veía que decían que se habían extinto porque había caído un meteorito y había destruido una parte importante de la Tierra y había levantado una nube espesa que a su vez provocó que el sol no entrara y murieron en lo que se le llama la era de hielo. Y yo veía del fin del mundo y decían, va a venir un meteorito. Y me acuerdo por ahí también muy chico, creo que todavía estaba en Zamora, Michoacán, hubo un eclipse, ¿verdad? ¿Se acuerdan del eclipse del 91 será? Y yo me acuerdo que hubo todo una marketing alrededor, hasta vendían unos lentes especiales para que lo pudieras ver, ¿verdad? Porque no lo puedes ver directamente porque se queman tus córneas. Las que estaban embarazadas no podían exponerse. Típico que también vendían hilos rojos que no sirven para nada, no crean en esas cosas. Luego había unos espejos que ponías en el piso para verlo pasar así como si fuera sombra, todo un rollo. Pero también decían que era una señal de que estaba cerca el fin del mundo. Y más pánico. Y luego crecí, leí Apocalipsis y más pánico. Y luego que en el 2000, luego que en el 2012. Total que vamos en el 2021 y todavía no se acaba el mundo. Y te digo una cosa, el mundo no se va a acabar. Lo que se acaba son los tiempos. Es la definición de tiempo que tenemos. Porque esta tierra en la que estamos caminando, Dios la va a transformar en tierra nueva y cielos nuevos. Y va a renovar. Nosotros no nos vamos a ir a las nubes. Vamos a vivir en este planeta renovado. Aquí va a ser el reino de Dios cuando Él venga. Pero lo que sí se acaba son los tiempos. Por eso Jesús dice, le preguntan sobre el fin de los tiempos. Y Jesús responde y dice, miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que nadie los turbe, porque es necesario, di conmigo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares,
y todo esto será principio de dolores. Todo esto que acabo de leerles ya se ha cumplido y se está cumpliendo en cierta medida, aunque necesita haber una mayor intensidad de esto. Y justo ayer se cumplieron 20 años del 11 de septiembre del 2001. Un día que casi todos los que estaban vivos en esa época recordarán qué estaban haciendo entre las 9 y las 11 de la mañana, porque cambió la historia. Yo me acuerdo, yo estaba estudiando, yo estaba en la carrera en mis primeros años, y yo estaba sentado en la clínica esperando que llegara un doctor que no llegaba. Luego me enteré que no llegaba porque se quedó viendo las noticias, y había una televisión todavía de esas viejitas cuadradas, panzonas de atrás, colgadas de como 20 hilos y quién sabe cuántas tubos, porque pesaban bastante. Estábamos viéndola y de repente, típico que es como es una clínica, está la imagen pero no tiene sonido. Y de repente yo estoy así sentado viendo, tengo varios amigos aquí, y estaba uno de los programas matutinos de esos de fiestas de mujeres y de hombres bailando y haciendo concursos y todo esto, y se corta la imagen y aparece, no recuerdo si el teacher, creo que fue el teacher, y aparece una imagen de la torre, de la primer torre en llamas, saliéndole humo. Y les digo, miren, atacaron las torres, porque decía World Trade Center bajo ataque, así en grandote, ¿no? Y me dijeron, hombre, no estés jugando, y voltean y en corto, súbanle y no sé qué tanto. Y mientras veíamos esa imagen, a mí me tocó ver en vivo en televisión el segundo avión que fue y le pegó. Y yo dije, estoy viendo una película. ¿En qué momento salen los Avengers? Todavía ni existían, bueno, ya existían, pero no había película de ellos. Dije, ¿qué está pasando? Y luego que otro en el Pentágono, dije, no, ya caminamos. Yo dije, me voy a la casa, porque seguramente de aquí a 2 días esto va a ser caos. Y ese fue el evento más impactante hasta mi época, antes del COVID. El COVID también nos cambió la vida a todos. El año pasado toda la humanidad fue cambiada. Pero ese 9/11, yo me acuerdo, yo tenía meses de cristiano, me convertí en junio. Tenía julio, agosto y unos días de septiembre, 2 meses y cacho. Y yo me acuerdo que no me acuerdo si fue miércoles, pero me acuerdo que el próximo miércoles, después de eso, fui a la iglesia, y normalmente los miércoles había un estudio, y ese día no hubo estudio. Ese día juntaron a todos porque nos dividían por grupos, y fue una predicación para todos del pastor hablando de lo que pasaba en Estados Unidos. Finalmente el pastor americano tenía doble sentimiento ahí, ¿verdad? Pero llevando a través de la escritura de eventos que hablaban de situaciones parecidas, y ya todo el mundo decía que la tercera guerra mundial en unos días se desataba, etcétera. Y yo me acuerdo que en esos entonces, sin saber nada todavía de últimos tiempos, me topé con Mateo 24, me topé el pasaje en esos días, seguramente guiado por el Espíritu Santo, y vi que decía esto: porque habrá guerras y rumores de guerras, y es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, para mí, leer eso, vino una paz y una tranquilidad. Y me acuerdo que había como una célula en la universidad de jóvenes de diferentes iglesias, y todo durante un mes, todos los temas tenían que ver con el 9/11, todo era 9/11. Entonces, en la célula estaban hablando de eso, y una muchacha estaba muy preocupada, casi al llanto, porque tenía familiares en Estados Unidos. Y es que van a cerrar las fronteras, ya no van a poder venir, no vamos a poder ir, ya se va a acabar todo y no me pude despedir y no sé qué tanto. Y yo me acuerdo que le dije esa escritura, le digo, aún no es el fin, aún no es el fin. Sin embargo, lo que sí tenemos que entender
es que estas señales nos avisan que estamos comenzando a vivir una época llamada principio de dolores, donde el Señor asemeja el nacimiento de un bebé o el día del alumbramiento como el tiempo de su venida. En la Escritura vas a encontrar que dice, para referirse a la venida del Señor, usan este término: la venida del Señor, el día del Señor, el día del juicio, el día del Señor grande y temible, el fin de las épocas. Y hay ocasiones en que la Escritura se refiere a un punto exacto. Cuando habla la segunda venida, normalmente se refiere literalmente ya cuando aparece Jesús. Pero también en ocasiones le llama segunda venida a todo el periodo completo de los acontecimientos finales. ¿Ok? Entonces, en segunda de Pedro capítulo 3, vamos a ver un fenómeno que se está dando justo ahorita. Capítulo 3, versículo desde el 1 en adelante. Segunda de Pedro capítulo 3. Fíjate, 20 años desde el 9/11. Ya tuvimos más guerras. De hecho, el año pasado, que fue un año caótico, empezando el año, hubo rumores también de una posible tercera guerra, cuando hubo ciertos bombardeos, y luego pasó lo del COVID y varias cosas, ¿verdad? Que uno decía, 2020 era broma cuando te dije sorpréndeme, ¿verdad? Porque siempre que empieza el año nuevo, Facebook se llena de 2020 sorpréndeme. Pues sí nos sorprendió. Síganle diciendo. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, amados, es segunda de Pedro 3. Dice, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, el apóstol Pedro quiere que tengamos entendimiento, limpio entendimiento. O sea, que nuestro entendimiento no esté contaminado, no esté obstaculizado. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjate, lo que Pedro les va a anunciar, o recordar más bien, porque no es la primera vez que lo mencionan, es algo que está hablado desde los profetas. Los profetas se refiere al Antiguo Testamento, luego lo enseñó Jesús y luego los apóstoles lo continuaron hablando. Cuando tú ves ese tipo de mensajes, eso se le llama doctrina fundamental. A un mensaje o a una enseñanza que tú ves enfatizada en toda la Escritura. Por ejemplo, la salvación. La salvación la ves en todo el Antiguo Testamento en sombra, los profetas hablando de ella, Jesús hablando y siendo el medio de salvación, y luego los apóstoles enseñándolo. Tú ves acerca de el nuevo nacimiento, ves acerca, en este caso, de los últimos tiempos. Y dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días se refieren a los últimos días. Tú y yo estamos viviendo estos postreros días, ¿ok? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, va a haber hombres que se van a burlar diciendo, ¿y dónde está esa famosa segunda venida de Cristo? Eso es el día del advenimiento. ¿Dónde está ese últimos tiempos? ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está la gran tribulación? Porque dicen que estos hombres van a decir, desde hace mucho se anuncia y no pasa nada.
Hoy hay iglesias que están negando la enseñanza de los últimos tiempos. Se están desviando, se están perdiendo. Que antes la enseñaban y ahora ya no la enseñan porque piensan que ya pasó. Hay un movimiento que se le llama el movimiento preterista, que dice que todo lo que está en Apocalipsis tuvo cumplimiento en el año 70, cuando el general que después fue emperador Tito arrasó Jerusalén. Y ese fue un cumplimiento parcial, pero hay una situación muy particular. Apocalipsis se escribe en el año 90 y lo de Tito fue en el año 70. Es decir, para cuando Juan lo está escribiendo, ya pasó lo de Tito y sigue anunciando días de tribulación como nunca antes. Y esta mentalidad de no va a pasar, no va a ocurrir, es una de las mentiras del diablo, porque cuando tú y yo entendemos el mensaje de los últimos tiempos, se va a levantar en nosotros un espíritu de oración y de urgencia, hablando de lo que hablé la semana pasada, porque a través de la oración la iglesia gobierna junto con el Señor para que los deseos y los planes de Dios se establezcan. Una iglesia que no cree en los últimos tiempos es una iglesia que nunca va a orar para estar preparada para esa época, que nunca va a invertir su vida para estar listos. Así que cuando tú escuches esto, tú te tienes que dar cuenta que el apóstol Pedro lo profetizó. Va a haber burladores, va a haber gente que se va a reír. Hay gente que yo escucho que se ríen. ¿A poco tú crees en eso del anticristo? Porque cuando leemos estos pasajes pareciera tan fantástico. ¿Y sabes qué? Tenemos un Dios fantástico. Para Dios, o sea, si Dios, hay gente que dice es que todo lo que está en Apocalipsis debe de ser meramente simbólico, y hay simbolismos y hay cosas literales, hay ambas. Pero decir que todo es simbólico porque se me hace demasiado extraordinario es quitarle a Dios su gloria, porque Dios hace cosas extraordinarias. O se te hace muy natural que se abra el mar y pase un pueblo por tierra seca y cuando los enemigos vengan se vuelva a cerrar. Eso no es normal. Que llueva pan del cielo cada mañana durante 40 años para sostener a un pueblo en el desierto es fantástico. Que una piedra le salga agua y la piedra lo siga por todo el camino del desierto es una historia de fantasía para muchos, pero Dios tiene el poder para hacer eso y más. Que un hombre que es Dios mismo tomando forma de hombre cargue nuestro pecado, muere en una cruz por amor a mí sin yo haberme arrepentido, eso es glorioso. Así que estos burladores van a reírse, pero fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Dice, versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Es decir, sí tuvieron la oportunidad de creer y no quisieron. Ignoran voluntariamente. Pareciera una contradicción, ¿no? Porque el que ignora, pues normalmente no es porque quiera, es porque no se le ha dicho. Pero aquí Pedro dice, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua, por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8, mas amados, no ignoren esto, que para como con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor, escucha esto, no retarda su promesa. No retarda su promesa. El que aún no se cumpla simplemente nos indica
que Dios aún no la ha decidido cumplir, mas no que no vaya a pasar, porque fue establecido por Él cuando vendría. Y luego dice esto: según algunos la tienen por tardanza. Es decir, algunos dicen, ya se tardó. ¿Cuántos a veces pensamos, no nada más en cuanto al fin de los tiempos, sino en muchas cosas, que Dios se está tardando con nosotros? Que estamos haciendo algo, deberíamos de ver cumplidas cosas y no las vemos y decimos, ya se tardó o ya se olvidó o nunca lo prometió y yo entendí mal. Y a veces simplemente es un tiempo de espera. Dios es hermoso, mis amados, y Dios tiene maneras de recordarnos sus promesas. Te voy a contar un testimonio fresco de esta semana. En Amistad de Monterrey va a haber un evento que es dedicado a la prevención del abuso infantil. De hecho, queremos traer ese evento el próximo año aquí a la iglesia. Es una excelente forma de evangelizar porque es para todos los papás. Yo creo que todo padre de familia, cristiano y no cristiano, quiere prevenir el abuso en sus hijos. Entonces, cuando tú tienes este tipo de eventos, llega mucha gente que es una oportunidad para compartir el evangelio. Obviamente el evento es gratuito, no quieren cobrar porque no quieren hacer que nada sea una excusa para no ir. Y lo que hicieron fue, el grupo que lo organiza, que es el Ministerio de Niños, hicieron una rifa y rifaron dos cosas: un Apple Watch y un asador. Y Aline, que trabaja en ese ministerio, la hija de Alejandra, me mandó un mensaje: amigo, ¿me apoyas con la compra de un boleto? No, pues ¿para qué? Es para esto y esto. Ah, ok. Le digo, quiero uno para el Apple Watch y claro que quiero uno para el asador. Yo me quiero sacar el asador. Y en eso el Señor puso en mi corazón algo. Le dije, mira, te voy a comprar un boleto de cada uno y te voy a regalar lo de otros boletos de cada uno también, pero no me des el boleto, nada más siémbralo en el ministerio, porque lo que quiero es apoyar. Y ya, se me olvidó la rifa, ya ni me acordaba que existía. Y el martes me hablan por teléfono que me saqué el Apple Watch, no el asador. No, no es este. Me saqué el Apple Watch. Y nada más recordé cómo Dios, cuando tú eres fiel y siembras, yo no di de más como diciendo para asegurarme el premio. A mí lo que menos me importa, de hecho lo voy a rifar seguramente, ¿verdad? Si alguien quiere un boleto, ahí se apunta. Sí, pero Dios lo proveyó. Y nada más para mí fue un recuerdo de, yo voy a cubrir tus necesidades. Sencillamente. Así que cuando tú sientas algo por tardanza, tienes que recordar aquellas cosas que Dios ya hizo antes. Y te van a recordar que si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Amén. Pero en este punto dice Pedro que ignoran y tienen por tardanza, pero ignoran esto, que no es que lo tenga por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La segunda venida del Señor no se ha efectuado porque la segunda venida del Señor para la iglesia, para el creyente, es el evento más glorioso de toda la historia. Es la culminación del plan de Dios. La cruz es gloriosa, la amamos y es nuestra salvación, pero la cruz era una parte de todo un plan que culmina con el establecimiento del reino de Dios. Pero para la tierra, para el que no es creyente, será el momento de mayor angustia y mayor dificultad. Y aún la iglesia vivirá la tribulación seguramente. Mi postura es que sí la vamos a atravesar, pero saldremos victoriosos de ella. Pero el que no cree en el Señor vivirá primeramente un gobierno
tiránico del anticristo, y del otro lado los juicios de Dios sobre la tierra, o sea que están fritos. ¿Sí me entiendes eso? Nosotros seremos perseguidos por un gobierno que quiere acabar con la iglesia y con el pueblo de Israel, pero Dios estará de nuestro lado y nos dará victoria. Pero el que no cree, ese sí está en el hoyo y cavando. Será el tiempo de mayor angustia. Y para ese tiempo, Lucas 18:1, acompáñame, lo leímos hace 3 predicaciones. Y en lo que lo encuentras te voy a ir recordando la historia. Es la parábola del juez injusto y de la viuda. Cuando dice que la viuda importunaba continuamente a un juez que no tenía temor de Dios y que por la pura insistencia de la viuda le hizo justicia de sus adversarios. Y la palabra comienza diciendo en el versículo 1 que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, la enseñanza que quiere enfatizar el Señor es la permanencia en la oración hasta que veamos que se establece justicia en la tierra. Porque nuestro juez sí es un juez justo y sí quiere hacer justicia a su pueblo. El otro juez era injusto y le valía queso, y aún así la hizo. Nuestra forma de ver es decir, si ese juez lo hizo, ¿cuánto más nuestro Padre hará justicia en las naciones? La venida del Señor, de que viene, va a ocurrir. Pedro nos lo está diciendo, no piensen que no, sí va a ocurrir. Y cuando ocurra, necesitamos ser una iglesia que hemos aprendido a permanecer en la oración, pidiéndole al juez que haga justicia en la tierra. Fíjate lo que termina diciendo el versículo 6. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. Y luego hace una pregunta a Jesús. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Por eso queremos que la casa de oración un día llegue a ser día y noche, noche y día. En Malaquías dice, tu nombre es adorado entre las naciones, y desde que sale el sol hasta que se oculta, hay incienso elevado. Y la palabra dice que alrededor del trono de Dios, en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, nos describe toda la adoración celestial y nos dice que los 24 ancianos tienen copas de oro, que son las oraciones de los santos, copas de oro llenas de incienso. El incienso que elevamos son nuestras oraciones. Amén. Cada vez que cantamos y que adoramos, ya sea solos o en familia, yo me lo imagino, no es que así pase, así me lo imagino, que sube nuestro canto y en el cielo se va transformando de repente en incienso y llega a esas copas. Y luego Jesús dice otra cosa. Dice, ¿se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace esta pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que primero nos hable de la oración, primero nos hable de permanecer y termine preguntándonos si cuando Jesús regrese encontrará fe? ¿Sabes por qué, mi amado? Porque la oración de la iglesia en los últimos tiempos será la forma, escucha esto, será la forma en la que la iglesia alimentará su fe y compartirá su fe con el mundo que se está enjuiciando. Los juicios de Dios son buenos, amén. Hasta la piel se me pone chinita. El mundo no los entiende, el mundo se va a ofender,
Tú lees los juicios de Apocalipsis, hay un terremoto que acaba con la mitad de la humanidad, dices, ¡ja! Y hasta uno pudiera no entenderlo y decir, ¿por qué, Dios? Muchas cosas. Lo que yo sé es que es un justo juicio porque está castigando la maldad que desde siempre debió ser castigada. Al contrario, dio gracia y misericordia por demasiado tiempo. ¿Sí me entiendes esa parte? No es que de repente Dios enloqueció y ahora los castiga, es que dijo, ya se acabó la época de la gracia, donde yo les di mucho tiempo para que se arrepientan. Es lo mismo que el arca de Noé. Cuando Noé estaba en el arca, tardó 120 años haciendo el arca, 120 años predicando que venía un diluvio y nadie le creía, todos se reían. Lo mismo que con el fin de los tiempos, y hasta le decían, ¿dónde está Noé? ¿Dónde está eso que dices? Ya estás viejo, ya mira, han pasado años y tú llegas con tus rollos. Pero el día que comenzó a caer el agua, todos estaban golpeando la puerta del arca para poder entrar, pero Dios cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios quien cerró la puerta para que ya no entraran, porque hay un tiempo para el arrepentimiento y luego viene un juicio. En los últimos tiempos, la iglesia, su tarea es predicar a Cristo al último remanente que se puede arrepentir. Y viene un gran avivamiento. La iglesia va a ser llena de un poder increíble. La palabra me dice en Apocalipsis que Satanás será echado de los aires. Ya no habrá interferencia para las oraciones en el segundo cielo. Y lo que pidamos va a penetrar y va a ser respondido al instante, casi. Yo quiero estar ahí. Va a estar bien difícil. Vas a ser perseguido. No vamos a tener auditorios, mucho menos transmitir en Facebook, mucho menos equipos de sonido. Si vamos a traer chanclas va a ser ganancia. ¿Sí me entiendes? Vamos a andar perseguidos, pero vamos a poder decir como decía Pablo, perseguidos, atribulados, desnudos, afligidos, pero nunca destruidos. Amén. Y la iglesia que viva ese tiempo va a ser una iglesia madura. Va a ser una iglesia, como hablamos la semana pasada, que Jesús mismo va a madurar, va a santificar y va a preparar para ese tiempo. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Por medio de la oración. La oración de hoy es lo que me va a sostener el día de mañana. No solo en la gran tribulación, pero si el día de mañana, si en 20 días, si en un año, si en 2 años hay una situación difícil en tu vida, la oración de hoy te va a dar el poder para estar de pie. Si un día te diagnostican una enfermedad, si un día un pariente que tú amas tiene una situación difícil, si viene una época de escasez, si viene una época de tristeza, la oración de hoy nos permitirá estar de pie el día de mañana. Por eso necesitamos invertir nuestro tiempo, la mayor parte y la mayor calidad en estudiar la palabra y en oración. Ya basta de Netflix, ya basta de Disney Plus, ya basta de TikTok y de WhatsApp. Hay que invertir en la palabra, hay que invertir en la oración, porque es lo que me va a mí y a ti ayudar a permanecer. Y déjame decirte una cosa, nadie puede orar por ti más que tú. Es decir, yo puedo pedir por ti gracia y favor, pero esa oración no es lo mismo que cuando tú te conectas con el Padre y tú recibes la fuerza y la energía directamente del Espíritu Santo. Si así fuera, yo te aseguro que los padres de familia acumularían oraciones por los hijos, pero los padres lo que pueden hacer es orar por ellos, que ellos se despierten y ellos oren. Amén. Por eso la urgencia en esta época de la iglesia de cielos abiertos, de levantar una casa de oración y de tener el evento que vamos a tener el fin de semana. Porque la oración y el fin de los tiempos van de la mano, son íntimos, son cercanos. Escribí varios puntos. En Hechos 15:16 hay una profecía que se cumplió en Hechos, pero se tiene un cumplimiento parcial, y todavía hay una parte de ella que se va a aplicar y ya está ocurriendo.
Hechos 15, 16. Dice así: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y los gentiles, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Dios restaurará el tabernáculo de David. Si has venido a los estudios del miércoles o los has visto en YouTube, el tabernáculo de David fue un modelo de adoración, donde había alabanza y adoración todo el día durante 33 años en Jerusalén, y donde todos podían ver el arca. Y eso representa dos cosas. Número uno, la iglesia. La iglesia es el tabernáculo caído. La iglesia es el lugar donde el que no es creyente puede ver a Dios moverse, o debe de ser eso. Es decir, yo que soy cristiano tengo que mostrarle a Dios a aquellos que no lo son, pero no como anuncio. El arca estaba ahí y los demás pasaban y lo veían. Es decir, con mi testimonio de vida, la gente debe decir: Dios está en ese lugar, Dios está con él. A mí ha habido gente que me dice: yo no voy a la iglesia y no creo en muchas cosas, pero se nota que tú tienes algo distinto. Digo, no es algo, es alguien, es Jesucristo. Sí. Es que allí me dice: es que los cristianos son bien alegres, me dijo un amigo. Me dijo: yo no soy cristiano, pero si fuera alguna iglesia, iría con los cristianos porque se ve que están contentos y que Dios hace algo en ellos. Le digo: y si lo estás viendo, cuánta terquedad de no querer ser parte de eso. Pero también será la oración 24 horas. Una iglesia que está adorando y que está orando será la iglesia que permanezca en los últimos tiempos. Dios va a levantar, previo a su venida y durante el tiempo de la última semana de Daniel, durante esa época, Dios levantará una iglesia que será fuerte en la oración colectiva, que será fuerte en la intercesión. Por eso tú y yo hoy tenemos que ser parte de eso, estar listos desde antes. En Mateo 6:6, vamos a leer Mateo 6:6. Ahorita leímos Mateo 24. Pero Mateo 6:6, de hecho, si quieres apúntalo. Habla sobre orar en lo secreto. Dice: mas tú cuando ores, entra en el aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Todos hablamos de la recompensa como mi Apple Watch, ¿no? Una buena dádiva, una bendición. Y sí son esas cosas, pero hay una mayor recompensa. Está la recompensa que sí nos interesa tener. ¿Por qué? Escucha esto. Este es el punto 2. La iglesia que permanece de pie en la hora de la prueba es la iglesia que primero aprendió a estar de rodillas en lo secreto. La iglesia que puede permanecer de pie en la prueba es la iglesia que primero aprendió a estar de rodillas en lo secreto. Jesús dijo: ve a lo secreto y ora, y mi Padre te va a recompensar delante de todos. Ahora acompáñame a Apocalipsis 3. Yo estaba orando y Dios me mostraba que esta es una de esas recompensas. Hay muchas recompensas, pero esta es una que nos importa mucho. Apocalipsis 3:7 habla de la iglesia de Filadelfia. Te lo voy a ir leyendo rápido. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de ¿quién? De David. ¿Qué va a levantar Dios? El tabernáculo caído de David. Y luego habla de una iglesia que tiene la llave de David. La llave de David dice que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Cuál fue la llave que usó David en su reinado? La alabanza, la adoración y la oración. Ser íntimo de Dios. Así que si yo quiero tener puertas, quiero tener una llave que me abra las puertas que están cerradas, que nadie puede abrir, que sí se abran, es la oración. Y que cierra puertas y nadie las puede abrir, es la oración. El que lo hace es Dios, pero la oración es la llave que hace que Dios se mueva a nuestro favor, porque Dios quiere moverse a nuestro favor. Fíjate lo que le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poca fuerza. Tal vez no eres la mega iglesia, tal vez no tienes un auditorio de 3,000 personas, pero tienes la llave de David. Cielos abiertos, tenemos que tener la llave de David, porque no importa el número de congregantes, importa que si estemos 2 o 3, venga el que tiene que venir, que es el Espíritu Santo. Podemos ser millones, si no está Dios, no pasa nada, pero podemos ser 20 y Dios en medio nuestro y somos la mayoría. Amén. Dice así: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Estás permaneciendo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Escucha este versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si tú tienes la llave de David, que es la oración, y tú permaneces orando en lo secreto, Dios te va a recompensar en lo público, guardándote en la hora de la prueba. No dice que no la vamos a cruzar, dice que nos va a guardar durante esa hora. Ahí la palabra guardar significa proteger. Es decir, tal vez vamos a estar en medio de las situaciones, pero vamos a tener el favor de Dios sobre nosotros, manteniéndonos de pie. Yo quiero eso. Yo quiero invertir ahorita en lo secreto y orar en lo secreto y ser fiel y permanecer para que el día que yo no tenga fuerza, sea Él el que me sostenga en el momento más oscuro. Esa es la honra en lo público. Porque los apóstoles morían en lo público sin negar su fe. Los apóstoles en lo público hacían señales y milagros, el respaldo de Jesús sobre aquellos que no habían negado su nombre. Y en los fines de los tiempos, la iglesia que esté orando y que haya orado antes va a ser guardada. Y el anticristo y Satanás van a odiar a esa iglesia porque va a estar llena del poder de Dios. Y cuando el anticristo diga adoren a la bestia, va a haber una iglesia que va a decir: yo no me voy a doblar y mándame al horno de fuego y no me voy a quemar. Haz lo que quieras contra mí y no voy a desaparecer. Mata a los cristianos que quieras y se van a levantar cientos más a servir al Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. En Mateo 24, 4 y 5 nada más apúntalo. Jesús dice: miren que nadie los engañe. La iglesia que permanece sin ser engañada es la iglesia que permanece en oración. Muchos son engañados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque nunca oran. No hay fortaleza en su corazón, no hay palabra de Dios en ellos. Y cuando escuchan una mentira, no saben discernir, porque no han pasado tiempo con la verdad, que es Jesucristo. Mateo 24, 4 y 5 dice: muchos dirán, he aquí está el Cristo, o allá está el Cristo, y muchos serán engañados. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Cristo. Y tú muéstrales un Cristo falso
y se van a ir. La única forma de conocer al Señor es en oración. Así que cuando la iglesia pasa tiempo en oración y conoce al verdadero Jesús, tráele 20 falsos y no se va a mover. La novia de Cantares dice: te reconocería en medio de 10,000. Mi amado es más que cualquiera y se destaca en medio de 10,000, porque ama y conoce al amado. La iglesia que no será engañada será la iglesia que ore. Yo he conocido personas que Dios los usa aún con milagros. Han pasado por esta iglesia y luego se han ido de la iglesia y han dicho que ya fue la segunda venida. Eso me muestra que aun cuando había muchos milagros, no había conocimiento del Señor. Y tú y yo tenemos que conocer al Señor por encima de pedir milagros. Los milagros jamás han sido la vara de aprobación de que alguien conoce al Señor. La palabra dice: conoce el Señor a los suyos, y el fundamento está firme, la santidad. La santidad, el carácter y el tiempo de comunión sí son un respaldo de que conocemos al Señor. Claro que queremos milagros, claro que queremos señales, soy el primero que ora por ellas, pero no a costa de conocer al Señor. Conozco al Señor y con eso me basta. Y si veo milagros, gloria a Dios, pero primero conocer al Señor. Y ya por último, en Efesios 6:11, un pasaje que muchos hemos leído y conocemos, habla de la armadura de Dios. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí, mi amado, aunque no nos guste decirlo, el diablo nos acecha, pero no tiene poder sobre nosotros. No hay un arma forjada contra nosotros que prospere. Pero tenemos que estar equipados, no nada más es andar en un día de campo. Dice: ponte la armadura, ¿ok? Y a mí me encantan estas películas de guerra, ¿verdad? Y de medievales y contra orcos y todo esto. Y siempre hay escenas cuando van a salir a la batalla que se empiezan a poner las armaduras, se las empiezan a ceñir, empiezan a agarrarlas y se ve tan padre. Y yo creo que estamos en un tiempo de preparación donde el cristiano tiene que ir a la escudería del Señor y empezar a agarrar la armadura de Dios. Y dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra en los últimos tiempos, aunque sea un gobierno visible, es una guerra espiritual. Y hoy en día también, todo lo que pasa en lo natural tiene un trasfondo espiritual. Nuestra guerra no es contra la gente, nuestra guerra es contra el espíritu maligno que opera sobre ellos. Y para eso tenemos que hacer una guerra espiritual, no natural. No los agarres a bibliazos, agárralos a oración. Destruye las huestes sobre ellos. En vez de enojarte y dejándoles de hablar, orando por ellos e intercediéndolos, y en lo físico, amándolos. Fíjate lo que dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿Cuándo? En el día malo, en el día de la persecución y de la tribulación. Solo vas a resistir si tienes la armadura de Dios. Y empieza a describirla: estén firmes, ciñan sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia, el calzado de los pies que es el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que pueden apagar los dardos de fuego del maligno, y el yelmo o el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me sé esos versículos de memoria. Hay campamentos de verano para los niños con la armadura de Dios. Hay predicaciones de la armadura de Dios. Pero a lo que no le había puesto tanta atención hasta estos días es lo que viene después.
Ya me puse la armadura, ya la tengo. Ahora, ¿cómo se pelea? Dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. La iglesia que puede resistir al diablo no es la que se pone la armadura solamente, es la que está equipada con la armadura y ora. Si solo tienes la armadura, vas a dejar que te metan unos trancazos. Tal vez no te van a doler tanto como deberían, porque estás protegido. Pero la forma de permanecer es orando en el Espíritu, con ruegos y súplicas. Y luego dice, perseverando. Mi amado, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar solos. Tenemos que orar con nuestra familia. Si tu familia conoce al Señor, oren en sus casas. Si nadie los conoce, ora tú, desvélate tú orando. Pasa tiempo en la presencia del Señor, madruga orando. Y cuando hay una convocación para orar como iglesia, ven a la oración de la iglesia. Aunque sean horarios que a lo mejor estás cansado, aunque tengas que cambiar cosas del trabajo, aunque tengas que poner otras cosas después, hazte el tiempo de oración, porque un día vas a estar deseando haber podido invertir en oración más tiempo. Nunca es suficiente, mi amado. Si yo te pregunto cuánto quieres de Dios, nunca es suficiente. Como diría un buen padre mexicano tradicional, no tienes llenadera. ¿Sí? ¿Nunca les dijeron eso? ¿O han oído eso? ¿O han dicho eso? Mamá, ¿me prestas para ir al cine? Pero si fuiste ayer, pero es otra película. Michelle, no tienes llenadera. Me han contado que así pasa a veces. Para mí era otro disco, no tienes llenadera. ¿Sí? Otro juego cuando era más niño, no tienes llenadera. El Señor nos quiere equipar, iglesia. Nunca es mucho de Dios. Siempre podemos recibir más. Amén. Así que este miércoles yo te invito, ven a las dinámicas de casa de oración. El sábado, ven al evento y aparta media hora para, además de los que van a dirigir, acompañar al que dirige en tiempos de oración. Y después de eso, cada sábado que estamos orando y tus tiempos personales, aprovéchalos orando, porque estamos por vivir los últimos tiempos y la iglesia que los va a poder vivir va a ser una iglesia de oración. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias.